Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a comenzar la lectura de Lucas 12 y vamos a empezar con el versículo 1. Miren, vamos a ligar este capítulo, el estudio de esta mañana con el estudio anterior. Recordemos que Jesús había hecho un alto, ya estaba cerca de Jerusalén y había una multitud enorme que lo seguía, que lo rodeaba. Entonces se acercaron muchos escribas y fariseos con él. Había estado con Simón el fariseo, había comido con él y de ahí había resultado que se juntó mucha multitud. Entonces él empezó a cuestionar, como el fariseo empezó a pensar o a dudar de la calidad de Jesús, porque no se había lavado las manos. Él empezó a hablar de las condiciones negativas en que estaban los fariseos y empezaron los ayes contra los fariseos. Pero al estar hablando sobre las faltas que tenían los fariseos, también se agregó un doctor de la ley. Y entonces Jesús siguió ampliando su cuadro de reconvenciones también hacia los doctores de la ley, a los escribas. Entonces, esta gente que era dirigente, que era importante, que sentía que tenía toda la autoridad sobre el pueblo, empezó a juntarse y dice que lo estrechaban cada vez más y trataban de que hablara más para que a ver si caía en alguna falta, en una palabra impropia, o que pudieran tomar como acusación, como si fuera una blasfemia, porque querían callarlo, querían ir contra él y querían tener alguna razón válida para acusarlo, ¿verdad? En estas circunstancias es como empieza el capítulo 12, ¿verdad? Con la multitud alrededor de él, con la gente apremiándolo, con los escribas tratando de pescarlo en falta. Entonces, dice, se juntaron por millares la multitud, tanto, fíjense, y aquí no más apretaban a Jesús, unos a otros se atropellaban. Quiere decir que eran tantos, y todos querían acercarse más, que se empujaban unos a otros. Y entonces Jesús, ante esta situación, comenzó a decir a los discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Entonces, la primera reacción que había suscitado esta situación era que si Jesús es tan santo, ¿cómo no se lavó las manos? Entonces ver la cuestión de lo exterior, pero no revisar lo interior. Entonces Jesús, como luego dicen, curándose en salud, advierte a sus discípulos, ustedes no vayan a hacer lo mismo, porque también eran del pueblo judío, también tenían el mismo contexto, también tenían y veían el mismo ejemplo que se estaba presentando y que Jesús estaba corrigiendo. Guardaos de la levadura de los fariseos. Y como cuando hablaba así en sentido figurado, a veces no lo entendían, les aclara que es la hipocresía. ¿Por qué hipocresía? Porque una cosa eran hacia afuera, aparentaban mucha santidad, mucha limpieza, mucho cumplimiento de la ley, pero por dentro eran malos, eran abusadores, eran gente que se aprovechaba del prójimo. Entonces toda esa maldad interna que ellos no consideraban, con tener una apariencia buena les bastaba. Con que la gente los considerara muy santos,
era suficiente. Pero no estaban bien delante de Dios, ¿verdad? Entonces por eso eran hipócritas, porque presentaban una cara y eran otra cosa, ¿verdad? Entonces a los discípulos les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esta es una falta muy, muy seria, porque cuando nosotros tenemos una cara hacia afuera, creemos que estamos bien delante de Dios, pero Dios ve todo. Dios no es como el hombre que nada más ve lo exterior. Dios ve el interior y el exterior. Y por eso Jesús les había dicho, necios, ¿no sabéis que el que hizo lo exterior también hizo lo interior y todo lo conoce, verdad? Entonces, primero, y fíjense cómo no deja a nadie sin advertencia, y los suyos que estaban tan cerca de él también les advierte. Eso es el tener cuidado, no nada más de los de afuera, sino también hacia adentro, que es algo que nosotros debemos siempre cuidar en la iglesia, para cuidar nuestro rebaño, nuestro grupo, y hacerles advertencias de donde hay peligro, ¿verdad? Seguimos con la lectura, con el versículo 4. La Sí. relación entre la levadura y la hipocresía es por la apariencia que da la levadura. Sí, sí, porque con un poquitito de levadura que pongamos, toda la masa surte el efecto, toda la masa se infla, toda la masa muestra la presencia de la levadura. Así es la maldad en los fariseos. Un poquito de maldad se cuela por toda la sociedad y entonces hace que todo mundo tenga la misma actitud. Por eso advierte a los discípulos, cuidado con esto, porque este tipo de levadura, este tipo de maldad, se cuela donde quiera y hace efecto en todas partes, ¿verdad? Sí, gracias, pastor. Seguimos con el versículo 4, por favor, hermana. Aquí Jesús está haciéndoles la advertencia de que no se fijen para obedecer, para seguir a temor hacia los hombres, en este caso hacia los fariseos, hacia los escribas, o sea, los dirigentes religiosos. ¿Por qué? Pues porque cuando te pones mal con ellos, pues vas a recibir dentro de tu ambiente situaciones negativas. Por ejemplo, ¿qué podía pasar con ellos? Podía pasar que los expulsaran de las sinagogas y del templo, ¿verdad? Entonces ese temor hacia los hombres podía hacerlos caer a ellos en los mismos problemas. Entonces Jesús les advierte, no temáis de los que pueden matar el cuerpo, o sea, de los hombres, sino temed de aquel que no nada más tiene poder para matar el cuerpo, sino para echaros en el infierno. O sea, se está refiriendo a Dios. Teman a Dios antes que temer a los hombres, ¿verdad? Teman a Dios. Dios tiene el poder de decidir cuánto vivimos. Hasta aquí vivimos y se acabó. Pero también es el único que tiene el poder para mandarnos al infierno. Es el único, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dice Jesús, ¿verdad? La condenación es que amaron más las tinieblas que la luz. Pero el único que conoce quién está en tinieblas y quién no, es Dios. Porque los hombres podemos pensar, no, fulanito se va a ir al infierno. Pero no conocemos todo su contexto, todas sus situaciones, todos sus porqués, sus circunstancias. Solo Dios conoce todo. Y Él es el único que sabe quién se va y quién no.
Y sabemos que no es por voluntad de Dios, sino es por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia decisión de seguir las tinieblas, de permanecer en tinieblas y no aceptar la luz que nos es ofrecida, ¿verdad? Que es Jesucristo. Entonces sigue diciendo Jesús, dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno solo de ellos está olvidado delante de Dios. Aquí Jesús les está diciendo, esas criaturas tan insignificantes que se venden tantos, recuerden que 1 cuarto era la moneda más pequeña que había. Entonces 2 cuartos era como decir centavos, ¿verdad? Y 5 pajarillos valen eso. ¿Qué tanto valen los pajarillos? No vale nada. Y Dios se ocupa de ellos. Entonces, es una manera de infundirles valor. No teman. Dios se ocupa hasta de los seres más significantes en la naturaleza. ¿Cómo no va a ocuparse de ustedes? Sobre todo de aquellos que están siguiendo el camino de santidad. No teman, es lo que les está diciendo Jesús. No teman, Dios se ocupa también de ustedes. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si se ocupa de un pajarillo, ¿cómo no va a ocuparse de ustedes que valen muchos pajarillos, ¿verdad? Más que muchos pajarillos. ¿Verdad? Es la manera de decirle, no teman, no teman. Dios está al pendiente de todo. Muy bien, seguimos con el versículo 8, por favor. Miren, en estos versículos Jesús les está diciendo, ustedes quizá no están considerando la importancia que es de aceptar mi persona, mi palabra, mis enseñanzas, mi doctrina, todo lo que les estoy enseñando y lo que yo soy. Pero tiene trascendencia más allá de lo que ustedes pueden comprender. Porque ustedes puedan considerar que, bueno, aquí, pues si la circunstancia es muy difícil, lo niego. Cuando la circunstancia sea fácil, pues lo acepto, porque en el corazón lo acepto. Pero donde corra peligro, lo niego, ¿verdad? Entonces es considerar nada más la circunstancia presente. Pero Jesús les está haciendo ver que esto de aceptarlo a Él como persona, como el enviado de Dios, como el Mesías, como el Maestro, como todo lo que conlleva Jesús, es no solamente aquí delante de los hombres, sino delante de Dios y delante de los seres celestiales que hay alrededor de Dios. Si ustedes me niegan aquí delante de los hombres, Dios los negará a ustedes allá en el cielo. ¿Delante de quién? De las huestes celestiales, ¿verdad? Pero Dios va a decir, no los conozco, no sé quién son. Esa es la importancia de reconocer a Jesús, seguir a Jesús y dar testimonio de Él delante de los demás, ¿verdad? Esa es la importancia. Es decir, por así decir, en el ámbito terrenal y espiritual. Sí, reconocerlo. Ver que lo que hacemos aquí tiene trascendencia. No se queda aquí, va más allá. Va más allá. Por eso era tan importante que sus discípulos, sus seguidores, no lo negaran delante de los hombres, ¿verdad? Para que ellos no fueran negados después. ¿Qué nos indica esto? Lo que dice Jesús en Juan 14, ¿se acuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ustedes me niegan aquí, no pueden llegar al Padre, solamente por mí, ¿verdad? Es lo que les está diciendo en otras palabras, ¿verdad? Si ustedes me niegan aquí,
no van a poder llegar allá, a donde quieren llegar. ¿Creen que con la apariencia? No, no es con la apariencia. Sí, pastor. Sí, nada más enfatizar que negar a Jesús no necesariamente tiene que ser como lo hizo Pedro, ¿verdad? Sí. Que literalmente negó a Jesús, Sí. Sino que a veces nuestras mismas acciones Sí. pueden estar estamos negando a Jesús con nuestras acciones. Ese es precisamente lo que nos acentúa el pastor. Nuestras acciones es lo que Jesús se refería con la hipocresía. Esa es la hipocresía, que manifestamos ser algo, hacer algo, decir algo, creer algo, y en realidad somos otra cosa y hacemos otra cosa, ¿verdad? Entonces, ese es aquí donde se acentúa esa enseñanza de Jesús de no seguir la hipocresía de los fariseos y de los escribas de la ley. Muy bien, seguimos adelante con el versículo 10. Miren, en este pasaje es muy importante, esta enseñanza de Jesús. Dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Jesús acaba de decir que no lo nieguen, pero habrá algunos que no nada más lo negarán, sino que además blasfemarán contra él, ¿verdad? Entonces Jesús dice, pero pueden ser perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús habla, Jesús se defiende, Jesús enseña, Jesús muestra, Jesús corrige. Tiene palabra para defenderse. Eso es muy importante. Y Él está considerando la posibilidad que tenemos siempre de arrepentirnos. Si nosotros nos arrepentimos, hay perdón, ¿verdad? Como dice allá Hechos 1:8, ¿verdad? Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero luego sigue diciendo, pero el que blasfema con el Espíritu Santo no le será perdonado. Y aquí hay varias cosas a considerar. Una de ellas es que el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo, sino que habla lo que el Padre le dio que hablase y les hablará de las palabras de Jesús para recordarles, dice Jesús, para recordarles todo lo que yo les he enseñado, ¿verdad? Nunca habla de sí mismo ni por sí mismo, entonces no hay posibilidad de que se defienda el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso no se le puede hablar contra el Espíritu Santo. Y recordemos que era muy común y ya se había presentado casos en que decían que el espíritu que tenía Jesús, que era el espíritu de Belcebú. Ahí es una ofensa contra el Espíritu Santo, porque están tratando del malo al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, es un ejemplo de blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ese tipo de cosas, de consideraciones, no se perdonan. Por eso cuando llegamos al tema del Espíritu Santo debemos hacerlo con sumo cuidado, con suma precaución, porque es, vamos a decir, dentro de la cuestión religiosa lo más delicado. Entonces Jesús está haciendo la advertencia, cuidado con faltarle al Espíritu Santo. Ese pecado no le será perdonado, ¿verdad? Y sigue diciendo, cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo os habéis de responder o qué habéis de decir. Fíjense, aquí los está presentando ante el hecho
de estar en peligro, de ser acusados y que se tienen que defender ¿con qué? Con palabras. Entonces, ¿quién va a hablar por ustedes? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo pondrá en ustedes las palabras que habrán de decir. Él prácticamente está hablando por nosotros, está defendiéndonos, está ayudándonos, no nada más delante de Dios, sino también delante de los hombres cuando estamos en peligro. Por eso tenemos que cuidar tanto nuestra relación con el Espíritu Santo. Si nosotros lo ofendemos con pecado, no directo contra el Espíritu, con pecado, lo alejamos, le decimos no te necesito cuando no lo tomamos en cuenta, cuando nos redarguye, cuando nos dice por ahí no, cuando nos trata de cambiar el camino, entonces lo estamos alejando, lo contristamos y entonces no le damos oportunidad a que esté con nosotros. Por eso Jesús los está presentando en este cuadro. Ustedes no son nada, no pueden hacer nada si no están bien con el Espíritu Santo. Cuidado, no blasfeméis contra el Espíritu Santo, porque entonces estáis en graves aprietos, ¿verdad? No se preocupen por nada, porque si ustedes están bien con Dios, con el Espíritu, Él les dirá lo que habéis de responder, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una razón poderosísima para cuidar esa situación. Muy bien. Hermana, sí, quisiera nada más, a veces como que yo creo que tenemos que tener un equilibrio entre ese tener cuidado de no blasfemar contra el Espíritu y no irnos al extremo, ¿verdad? De decir uno, no, pues mejor no quiero nada con el Espíritu, o trato de no tener un contacto así, o algo así, ¿verdad? Yo creo que ahí debemos tener un equilibrio, ¿verdad? A mí me ha tocado mucha gente que tiene ese temor de haber blasfemado contra el Espíritu, que no saben si lo han hecho en realidad, y si blasfemaron, pues ya como dice aquí, es un pecado que ya no les será perdonado. Pero yo les digo a la gente que no debemos vivir en ese temor. Dios no nos llama a vivir en una relación de temor con Él, sino en una relación de amor, de cordialidad. Y la palabra de Dios misma dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, cuando hay un verdadero amor en nuestros corazones hacia Dios, no tenemos nada que temer de haber cometido ese pecado de blasfemia. Sí. Y sobre todo, yo les digo, precisamente el hecho de estar preocupados, sí. Esa es la clave. De que si hemos blasfemado contra el Espíritu, eso es lo que nos da garantía de que no lo hemos hecho. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque realmente cuando blasfemamos contra el Espíritu, el único que nos puede redarguir de pecado es el Espíritu. Sí. Entonces, si ya hemos blasfemado contra el Espíritu ya no nos redarguye. Sí. Entonces no hay ese temor, no hay esa preocupación, ¿verdad? De haber blasfemado. Sí. Entonces podemos vivir tranquilamente, en paz, ¿verdad? Sí. En ese sentido. Sí. Aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo son espíritus muy llenos de maldad, que ya están, como quien dice, cocidos en la maldad, que ya no ven la luz por ningún lado, ¿verdad? Esos son los que realmente, como dice el pastor, esa es la clave. Si tenemos el temor, es que no tenemos pecado contra el Espíritu Santo, porque todavía tenemos ese redarguirnos de pecado, ¿verdad? Muy bien, gracias, pastor. Vamos a seguir con la lectura, con el versículo 13, por favor. Miren, aquí vemos cómo
entre aquella multitud, a pesar de las cosas que les está explicando Jesús y de la importancia de ver las cosas espirituales primero que las materiales, sin embargo siguen clavados en las cosas materiales. No, como que no pueden dejar de sentir esa atracción por la seguridad de las cosas materiales, ¿verdad? Ya vimos cómo era importante la situación interior, ¿verdad? Que era más importante que la exterior. Pero sin embargo siguen terqueando el punto. Oye, Señor, le dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, ¿va Jesús a qué? ¿A pedirle que tenga herencia en el cielo? No, que le den la herencia material que les dejó los padres. O sea, ¿cuál es todo el interés de acercarse a Jesús? Las cosas materiales. Entonces Jesús les hace otra advertencia acerca de otros de los males muy comunes en su época, ¿verdad? Y en todas las épocas. Ese es un mal que sigue habiendo porque es parte de la naturaleza del hombre, ¿verdad? La avaricia. Y entonces le dice, bueno, ¿y quién me puso a mí como juez para andar partiendo herencias? ¿Quién me puso? Ese no es mi tarea, ese no es mi trabajo. Yo no estoy para eso, ¿verdad? Si hubiera venido a Jesús pidiéndole entrada al reino, lo hubiera atendido. Pero, oye, para que me den lo que me toca, ¿verdad? No, yo no estoy para eso. Y entonces les dice a los discípulos y a todos los que están cerca y quieren poner atención, les dice, guardaos de la avaricia, ¿verdad? El querer tener no solamente lo que me toca, lo que me corresponde, sino a fuerza, ir más allá, es el deseo de posesión. ¿Y por qué? Porque sentimos que somos importantes por lo que tenemos. Si no tengo, no valgo, ¿verdad? Pero allí hay un gran error, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, ¿verdad?, que se guarden de la avaricia, porque dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre es otra cosa, Dios nos los ha dado para otra cosa, para aprender y para servir, ¿verdad? Aprendemos, Dios nos da muchas oportunidades de aprender. A veces no queremos aprender, se presenta algo que podemos aprender y decimos, no me sirve, ¿para qué? Pero se nos olvida que Dios, que conoce todas las cosas y conoce nuestro futuro, sabe que lo vamos a necesitar más adelante y nos está preparando antes para que cuando lo necesitemos ya lo tengamos, estemos listos. Y nosotros necios decimos, ¿para qué me sirve? No me sirve, no lo quiero, no lo aprendo, ¿verdad? Por eso aprende todo lo que venga a tu mano para aprender. Porque Dios sabe por qué te lo está poniendo delante. Esa es la vida. Aprender de las cosas que tenemos delante, aprender de Dios constantemente, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para vanagloriarnos? No, para servir a los demás, para ser útiles a nosotros mismos y a los demás, ¿verdad? Esa es la vida del hombre, no los bienes que posees, ¿verdad? Entonces les está haciendo ver eso. Vamos a seguir con la lectura porque Jesús va a seguir poniendo el dedo en ese renglón. Vamos al versículo. Sí, pastor. Quisiera enfatizar esto, hermana. Sí. Cuando dice Jesús en el versículo 15, mirad, comienza con esa palabra, antes de hablarles de la advertencia. Esa palabra mirad debe enfatizar mucho lo que va a decir Jesús enseguida. O sea, esa es una palabra, pongan atención, ¿verdad? En otras palabras. Presten atención a esto que voy a decirles porque es importante. Hermanos, ¿no saben ustedes cuántas familias yo he visto
destruirse, dividirse a causa de las herencias. De veras, todas las familias cristianas, que pues muy espirituales, ahí en la iglesia, todos los días, todos los domingos, ¿verdad? Pero cuando se trata de herencias, se nos olvida la vida cristiana, ¿verdad? Y realmente es triste. Es triste realmente ver a hermanos, a familiares, a padres e hijos, no sé, pelearse por las cosas materiales al grado de dividirse, de dejarse de hablar, de demandarse legalmente por una herencia. Tengamos mucho, por eso Jesús dice ahí, mirad, ¿verdad? Para que tengamos mucho cuidado de eso. Dicen por ahí que el poder no cambia a la persona, el poder solamente saca a flote lo que la persona es realmente, ¿verdad? Con la avaricia sucede lo mismo. Muchos de nosotros, o a veces pensamos que cuando hay situaciones de herencias es cuando sale a flote lo que somos. Cambiamos, ¿verdad? Y no cambiamos, en realidad eso ya lo traemos. Y sale a flote cuando se cumplen las circunstancias, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos. En cuanto tratemos de evitar eso en la vida de nuestras generaciones, ¿verdad? Haciendo un testamento y dejando las cosas claras para que no haya esos pleitos legales que regularmente suceden cuando no hay un testamento, ¿sí? Si dejamos las cosas claras, pues ya sabemos cada quien qué le toca y legalmente así debe quedar. Procuremos, por lo menos de nuestra parte, como padres, que nuestros hijos no haya esa situación, porque de veras son muy tristes. Es tan ilógico y tan irrazonable esas querellas. Mi padre platicaba en gente humilde, ¿verdad?, que hasta el metate se dividían. ¿Hasta qué? El metate, lo partían por la mitad. ¿Para qué les servía medio metate? No servía para nada, pero no cedían. No, ¿cómo te vas a quedar tú con todo el metate? No, si nos toca la mitad. Entonces partían hasta ese grado de irracionalidad, y no es por la cantidad, por la importancia, es simplemente por querer las cosas a fuerza, ¿verdad? ¿De qué puede, en lugar de decir, quédate tú con él, a ti te sirve más? No. Sí, a uno. No, partido por la mitad para que nos toque igual. No cedemos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos esa irracionalidad de la avaricia, ¿verdad? Que no podemos permitir que otro disfrute de algo que me toca, aunque sea un pedacito, ¿verdad? Entonces, qué importante es que lo tomemos en cuenta. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Entonces Jesús les quiere enseñar, por medio de esas parábolas que tanto favorecía a él para que sus discípulos entendieran las realidades de la vida. Entonces les cuenta la parábola de un hombre rico, pero un hombre rico y necio, ¿verdad? Dice que este hombre, su heredad le había producido mucho. O sea, tenía campos, tenía cosechas, tenía amplitud para tener
producción de riqueza. Y entonces le había producido tanto, recordemos que son pueblos agrícolas de preferencia, dice, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, pero ese ¿qué haré? Es como un dolor, como una preocupación que llega hasta no dejarme dormir. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Verdad? No tengo dónde guardar. No está pensando cuánto me ha bendecido Dios. Mira nada más todo lo que tengo. No, es como un pesar, como un pesar. Y ahí empieza el problema, ¿verdad? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los haré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Se fijan en una cosa? No habla de hacer algo más, trata de destruir primero. Voy a derribar, voy a tumbar, no dice, bueno, voy a guardar lo que me quepa aquí y me pondré a edificar para guardar lo que falte. No piensa en que puedo repartir, puedo dar. ¿Cuántos necesitados tengo alrededor? ¿Ya me sobró? Pues vamos a ver quién necesita. O le voy a rentar a fulano sus depósitos para que me guarde. Así él tiene beneficio y yo también. No, para nada, ¿verdad? Lo único que quiere es sentir toda la grandeza que tuvo. Voy a derribar y hacer más grandes para que se vea. Y voy a guardar todo. Y luego se siente muy satisfecho. Entonces, cuando tenga guardado todo fruto abundante que se me ha producido, voy a decir a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes. Puedes descansar, comer, beber, regocijarte por mucho tiempo. No piensa en volver a trabajar. Piensa en disfrutar de todo aquello. Pero se acordó de los pobres, se acordó de las viudas, se acordó de sus amigos, sus parientes, se acordó que le debe a Dios sus diezmos. Para nada. Es rico para sí mismo. Y Jesús les dice, y por eso Jesús antes les dijo, la vida no es la abundancia de los bienes que posees. Entonces Jesús les dice, ¿y saben qué? A este rico vino Dios y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todos los bienes que has atesorado, ¿de quién serán? O sea, trabajaste mucho y tienes mucho, pero no para ti. Para gente que no sabes quiénes van a ser los dueños de todo lo que has producido. Necio. ¿Por qué? Porque no puso las cosas en las manos de Dios. No quiso compartir ni lo mínimo. Simplemente todo para Él. Así es la necedad del hombre cuando no tiene el amor de Dios para Dios y para sus semejantes y solamente es egoísmo para sí mismo. Entonces, por eso Jesús les dice, los bienes no es la vida de los hombres. Este hombre tenía muchos bienes, pero ¿tenía vida? No, otro día es esta noche, vienen a pedir tu alma, ni siquiera un solo día más tenía de vida. ¿Verdad? Por eso cuidado con la ambición, con la avaricia, porque aquí ambición es querer mucho más de lo que tenemos y a veces querer lo que otros tienen, pero la avaricia es tengo y es nomás para mí. Ese es el avaro. No doy ni lo mínimo, ni las saludes, dicen por ahí un dicho, ¿verdad? No da ni las saludes. Bueno, así es el avaro. Entonces, dice Jesús, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
y es que ser rico para con Dios es no nada más a reconocer y agradecer a Dios por su bondad, por su bendición de darnos tanto, sino saber ser como Dios quiere que seamos, compasivos, generosos, ver por el prójimo, ¿verdad? Y que otros se gocen con las bendiciones que también nos ha dado Dios a nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí hay una enseñanza muy fuerte, muy importante, que debemos de tomar en cuenta. Todavía tenemos unos minutitos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la lectura del versículo 22, ¿verdad? Entonces, Jesús les vuelve a puntualizar, ¿verdad? No tengan afán de las cosas necesarias. Dios provee todo lo que necesitamos. Cuando nos hace falta, recurramos a Dios, tenemos a Dios para que Él nos ayude, nos provee, nos bendiga, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque el cuerpo es más que la comida, más que el vestido, ¿verdad? No se preocupen por la comida para poder vivir, no se preocupen por el vestido para cubrir su cuerpo, porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y les dice, vuelve a poner el ejemplo de la naturaleza, consideran a los cuervos, a las aves, que no siembran, ni recogen en graneros, y Dios los alimenta, ¿verdad? Y dice, ¿no valéis vosotros más que las aves? ¿Y quién de vosotros? Bueno, perdón, hasta ahí llegamos. Entonces, no estén afanosos por lo del día de hoy, que baste, como dice, por lo del futuro, por el futuro, que baste a cada día su afán, como dice por ahí en Mateo, ¿verdad? En el Sermón del Monte, baste a cada día su propio afán. O sea, preocúpate por el día de hoy y mañana Dios proveerá. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que confiamos en Dios, que no nos preocupamos por el día de mañana, porque confiamos en que Dios proveerá, Dios abrirá puertas, Dios estará como está hoy con nosotros, estará mañana. Por eso la preocupación, o sea, ocuparnos de las cosas que todavía no tenemos delante, es de alguna manera una falta de confianza. Y eso nos invita a tener paz dentro de nosotros a pesar de las situaciones, ¿verdad?, que estamos pasando. ¿Por qué? Porque eso significa que nuestra confianza está depositada en Dios. Y cuando nosotros depositamos las cosas en las manos de Dios, podemos tener paz y estar tranquilos. Yo cuando algunas personas me dicen, no pude dormir por esto, por lo otro, porque tenía este pendiente, porque esto no me causaba tal inquietud que no pude dormir. Recuerdo siempre a la mamá del pastor Vaqueiro, la hermana Cecilia, que decía, yo cuando me acuesto, le digo al Señor, Señor, te dejo todos mis problemas. Tú sabrás, Señor, tú te encargas. Yo, Señor, voy a dormir. Y se acostaba y sí, dormía muy bien. Así que ese es el consejo que yo también les doy. No es consejo mío, ¿verdad? Es consejo de la hermana Cecilia. Pero decía, yo le dejo todo a Dios en sus manos y yo me acuesto a dormir. Eso es tener confianza en Dios. Pastor, por favor. Recordar que en el Padre Nuestro, precisamente una de las frases del Padre Nuestro es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Enfatizando lo mismo, es la misma enseñanza, ¿verdad? De que pedimos el pan de cada día. No el de mañana, porque para mañana se hace. No sabemos. Miren, yo ayer estuve en un funeral, una compañera de generación,
Era la secretaria del grupo, la que nos llamaba y nos juntaba a todos cuando iba a haber reunión. Y ella estaba bien, tenía mucho trabajo porque estaba atendiendo a su hermana y a su cuñado, su hermana con diálisis, su cuñado ya con Alzheimer, con ese Alzheimer que da mucho trabajo. Y ella era el motor que movía esa familia. Había 2 hijas en el matrimonio de su hermana, pero las 2 maestras, así que imagínense, la vida de las maestras, todos sabemos que siempre andan corre y corre, y con mucho trabajo, porque no es más el trabajo de casa, el trabajo de la escuela, sino el de la casa, venir, revisar tareas, etcétera, ¿verdad? Entonces ella era el motor de su casa y estaba bastante bien. Le da una gripita, algo de garganta, algo así, le sube la temperatura, se la quieren llevar al hospital, dice, espérenme tantito, voy al baño, corre al baño, y ya no sale del baño, hermanos. Ahí quedó. Así que, ¿quién tiene la vida segura? Nadie. La que menos pensábamos que se iba a ir era ella. Y se fue, así, facilito. Entonces, qué importante es que nosotros tomemos en cuenta estas enseñanzas de Jesús, porque la vida no es los bienes que poseemos, la vida es otra cosa. Y cuando el Señor nos dice hasta aquí, es hasta aquí. A veces cuando no se espera de estar completamente bien, también en relación con el pastor Vaqueiro, acabo de hablar con su hermana, por cierto, a la noche salgo para Chihuahua, y me dijo, se acaba de morir el esposo de una de mis hijas. La dejó al trabajo, era ingeniero, ya estaba jubilado, y vino a entregar unos planos y donde timbró, ahí murió. Abrieron la puerta para recibirlo y el trabajo que llevaba, y fueron los que se encargaron de llamar la ambulancia. Pero así, sin haber aviso, nada, estando perfectamente bien, había dejado a su esposa en el trabajo y seguía él con su diario vivir, ¿verdad? Así se va la vida, en un segundo, en un momento. Entonces, que esto nos sirva para alimentar nuestro diario vivir. Qué importante es que consideremos estas cosas, que limpiemos nuestro interior de todas las cosas que no nos sirven, que no nos hacen bien, que nos estorban para una buena relación con Dios y con nuestros semejantes. Entonces vimos varias cosas, la hipocresía, vimos la avaricia, ¿verdad? Y vimos la ambición, la falta de generosidad, de nada más pensar en uno mismo. Bueno, pues creo que ahora sí estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Quiero que oremos para despedirnos.